Bueno, mi nombre es Elber Alfonso Rodríguez, soy estudiante de Administración de Empresas. En esta oportunidad pues quiero presentar el taller de la unidad 2, balanza de pagos. La balanza de pagos será correspondiente al país de Chile versus Colombia del primero y el segundo trimestre del 2018. Bueno, entonces comencemos un poco por repasar qué es la balanza de pagos. La balanza de pagos se puede definir como el proceso de registrar contablemente las transacciones monetarias hechas por un país y el resto del mundo en un periodo determinado. Estas transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. La balanza de pago comprende dos grandes partidas, que son la cuenta corriente y la cuenta de capitales. La cuenta corriente resume todas las transacciones por concepto de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, o en otras palabras, todo el comercio visible e invisible. La cuenta de capitales recoge todas las transacciones que no se incluyen en la cuenta corriente, siendo las más importantes las transferencias de capital y las compras y ventas de oro y divisas. Un déficit en la balanza de pagos señala que las reservas internacionales del país han disminuido en un monto exactamente igual al correspondiente déficit, en tanto que la existencia de superávit muestra que las reservas se han incrementado en la misma cuantía del superávit. Entremos en materia. La balanza de pagos de Chile del primero y segundo trimestres. A continuación mostraremos cómo está construida la balanza de pagos del país ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Nos referimos a la República de Chile. Entrando en detalle, podemos decir que el segundo trimestre del 2018, la cuenta corriente fue deficitaria en 1.846 millones de dólares, lo que equivale a un 2,4% del Producto Interno Bruto. Acumulado en un año, el déficit fue de 1,2% del Producto Interno Bruto. Este resultado fue consecuencia de un saldo negativo en la renta por 3.607 millones de dólares, que no alcanzó a ser compensado por el superávit de la balanza comercial de bienes y servicios, que fue por 686 millones de dólares, y de las transferencias corrientes, que fueron 1.075 millones de dólares. La balanza comercial fue superavitaria en 1.871 millones de dólares, saldo inferior en 83 millones de dólares al obtenido en el segundo trimestre del año 2017. Las exportaciones crecieron en 2.807 millones de dólares, un aproximado de 17% anual, incididas por mayores volúmenes y precios del cobre. En tanto, las importaciones aumentaron en 2.890 millones de dólares, en un 19,8% anual, y estas impulsadas por el volumen de los bienes intermedios, productos metálicos y químicos. La cuenta financiera mostró un endeudamiento neto con el resto del mundo, el cual se tradujo en entradas de capital por 787 millones de dólares, lideradas por la inversión directa, seguida de una baja en los activos de cartera de las otras sociedades financieras y del gobierno. Lo anterior fue en parte compensado por el aumento de activos de los bancos en depósitos. Por su parte, la economía chilena registró una posición deudora neta con el resto del mundo de 68.958 millones de dólares, equivalente a un 24% del Producto Interno Bruto. Este resultado significó un deterioro de 851 millones de dólares respecto del trimestre previo, principalmente por el efecto de la depreciación de las monedas respecto al dólar
y del endeudamiento de la cuenta financiera. A continuación mostraremos las tablas que se realizaron para la construcción de la balanza de pagos de la República de Chile. Esta balanza de pagos se resume en millones de dólares. Como podemos observar en la tabla, está desglosado por las cuentas corriente, comercio de bienes y servicios, rentas, cuentas de capital, cuentas financieras, errores y omisiones y saldo de balanza de pagos. Como podemos observar, mostramos en la primera columna el cierre de cómo quedó el 2017 y en las dos siguientes cómo fue el comportamiento del primer semestre, del primer trimestre del 2018 y del segundo trimestre del 2018. La siguiente tabla podemos ver la tabla general de la balanza, en donde ya nos especifican cada rubro de las cuentas que nos muestran: cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta de financiamiento, cuenta financiera, errores y omisiones, en donde podemos observar el primero y el segundo trimestre, las diferencias que hubieron entre cada una de ellas, donde podemos observar que, por ejemplo, en la tabla de bienes y servicios, podemos decir que las exportaciones decayeron del primer trimestre al segundo trimestre, al igual que las exportaciones e importaciones de servicios. De las tablas anteriores podemos sacar el siguiente análisis. Primero, las importaciones de bienes crecieron del primero al segundo trimestre alrededor de 1.070 millones de dólares e impacta negativamente en la balanza de pagos. También se puede notar que las exportaciones de servicios han venido cayendo alrededor de 536 millones de dólares, lo cual es una caída notable y también impacta el resultado de la balanza de pagos de este país. Tercero, en tanto el déficit de la renta de inversión directa se mantuvo en un nivel similar al del primer trimestre, determinado por las rentas pagadas a inversionistas extranjeros. Ahora miraremos la balanza de pagos de Colombia del primero y segundo trimestres. A continuación mostraremos cómo está construida la balanza de pagos del país ubicado en el extremo norte de América del Sur. Nos referimos a la República de Colombia. Durante el primer semestre del 2018, la cuenta corriente de la balanza de pagos del país registró un déficit de 5.991 millones de dólares, inferior en 13 millones de dólares al del año atrás. Como proporción del Producto Interno Bruto semestral, se estima que el déficit fue de 3,6% menor en 0,4 puntos porcentuales, en comparación con igual periodo del año anterior. Esta disminución de 0,4% porcentual se originó principalmente en el crecimiento del Producto Interno Bruto nominal en pesos, de 0,3 puntos porcentuales, y del efecto de la apreciación del peso frente al dólar en la medición del Producto Interno Bruto nominal en dólares, que fue del 0,1 punto porcentual. La cuenta corriente. Por componentes de la balanza de pagos, el déficit corriente del país en el primer semestre del 2018 fue de 5.991 millones de dólares. Se explica por los balances deficitarios del rubro de renta de los factores, que fue de 5.538 millones de dólares, del comercio exterior de bienes, que fue de 2.108 millones de dólares, y de servicios, que fueron 1.776 millones de dólares. Estos resultados fueron compensados parcialmente por los ingresos netos de transferencias corrientes por 3.432 millones de dólares. En comparación con lo ocurrido en el primer semestre del 2017, el balance deficitario de la cuenta corriente de 2018 disminuyó en 13 millones de dólares. Se destacan los mayores egresos netos de los rubros
Renta de los factores, que fue por 1.568 millones de dólares, compensados parcialmente por la disminución del déficit comercial de bienes, que fue de 1.119 millones de dólares. Y en menor medida por el crecimiento, por el incremento de los ingresos netos por transferencias corrientes, que fue por 386 millones de dólares. La evolución trimestral en dólares de la cuenta corriente muestra que su déficit se ha reducido progresivamente desde el cuarto trimestre del 2014, cuando ascendió a 6.452 millones de dólares. En el segundo trimestre del 2018, el déficit se estima en 3.232 millones de dólares. A continuación mostraremos las tablas que se realizaron para la construcción de la balanza de pagos de la República de Colombia. En esta tabla se puede ver un resumen de la cuenta corriente de comparación año con año del 2017 al 2018 y su variación en millones de dólares. En la siguiente tabla podemos encontrar la tabla, el concepto de las cuentas generales de cada cuenta de bienes y servicios, exportaciones e importaciones, rentas, egresos, transferencias corrientes y egresos. En esta tabla podemos observar la comparación del 2017 con la del 2018 y la variación en millones de dólares. De las tablas anteriores podemos sacar el siguiente análisis. El sector que más crece en la parte de exportaciones de servicios es el rubro de viajes, ya que del 2017 al 2018 tuvo un incremento de 300 millones de dólares y el rubro que disminuyó fue el de seguros y financieros, ya que decreció en 7 millones de dólares. El sector que más creció en la parte de importaciones de servicios fue el rubro de transporte, ya que de 2017 al 2018 tuvo un crecimiento de 270 millones de dólares, mientras que el rubro que disminuyó fue el de empresariales y de construcción, que decreció en 53 millones de dólares. En la parte de bienes, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 2.981 millones de dólares, ya que el crecimiento fue mayor al de las importaciones y eso explica que se mejoró el déficit de la balanza de bienes. Para la cuenta corriente podemos decir que se presentan crecimientos en los rubros de bienes y servicios y transferencias corrientes, pero este aumento fue contrarrestado por el incremento de renta de los factores, especialmente en los egresos, haciendo que el impacto positivo no fuera tan importante. Las recomendaciones que se pueden hacer de acuerdo a las balanzas de pago vistas en los países es que ambos países deben invertir más en los rubros de exportación que están creciendo para así generar un superávit en la balanza. Aumentar las exportaciones en los sectores en los que la economía prospera. Restringir las importaciones por medio de aranceles y cuotas. Y atraer la inversión extranjera al mercado, dando lugar a un superávit de cuenta capital. Bueno, así terminamos entonces este pequeño resumen de las balanzas de pago de Chile y Colombia. Muchas gracias.